¿Cómo te va? Dios te bendiga muchísimo. ¿Cuántas cosas están pasando, no? En el mundo, en nuestro país. Esta segunda ola de COVID nuevamente sumió en el temor a muchísima gente, en la incertidumbre. Vemos mucha gente con ataques de pánico, con ansiedad, en soledad. Así vive el mundo. Y tal vez vos, en esta noche, en este día, te sientas así, sin fuerzas, atemorizado, sin paz. Es que nunca pensamos que un virus, este agente microscópico que es infeccioso, pudiese causar tantos estragos en la sociedad, a la humanidad. Y esta es una realidad que no podemos ignorar, nadie. Nosotros los cristianos vivimos con los pies sobre la tierra y con nuestro espíritu en el cielo, ¿verdad? Y debemos cuidarnos, debemos hacer todo lo que nos piden que hagamos. Pero también hay una realidad que es paralela, es una realidad que vive cada cristiano. Es la seguridad que nos da el Señor de saber que le pertenecemos a Él. Es la seguridad de saber que estamos en sus manos. Que si vos le entregaste tu corazón a Jesús, le perteneces al Creador del mundo. ¿Sabes? La Biblia, que es la palabra de Dios, sigue vigente. Pasará los siglos, los años, todo pasará, pero la palabra de Dios jamás. Y la palabra de Dios desafía esta realidad. Es la profecía más segura y como nunca nos anima en medio de la adversidad. La palabra de Dios es irrebatible, es eficaz. La palabra de Dios trasciende toda circunstancia y es la voz de Dios que te invita a seguir confiando en Él. En el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar en Jesucristo. No os preocupéis porque yo, el Señor Jesucristo, el dueño de la historia, he vencido al mundo. No estás solo, no estás sola. Dios hace la diferencia. Mientras mucha gente se deja vencer por el entorno, Dios nos dice: yo pelearé por ustedes. Yo pelearé por ustedes y les daré la victoria. Y por si esto fuera poco, Él nos dice que yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. ¡Wow! ¡Qué tranquilidad nos da la palabra de Dios! Los problemas siempre van a estar ahí, ya sean para mostrarnos que necesitamos más de Dios, para testificar de su poder, o para conocer más a Dios, para conocer ese Dios salvador, ese Dios proveedor, ese Dios libertador, ese Dios sanador. Y en este culto de milagros hemos visto y seguiremos viendo el poder sobrenatural de Dios moverse en medio de su iglesia.
moviéndose en medio de la gente, porque el Señor Jesús es la esperanza contra la desesperanza que vemos a nuestro alrededor. Pero, ¿de dónde sacaremos esas fuerzas? ¿Cómo haremos para lograr estar sobre las dificultades? Dice el Salmo 92, versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Vamos a ver por qué el salmista hace referencia a este animal. ¿Cómo es el búfalo? El búfalo es un animal con una capacidad extraordinaria y de él podemos aprender bastante. ¿Sabes que el búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado? Su mayor energía se despliega cuando está en problemas. Es el enemigo número 1 de los leones, el único que le puede hacer frente, que le hace pelea. Y es porque tiene mucha fuerza. Hace poquito miraba un documental en donde veía cómo un búfalo literalmente apretaba con su boca la cabeza de un león y lo movía de un lado para el otro, como si fuera un trapo. El búfalo es capaz de cargar casi el doble de su peso. En Asia se lo conoce como el tractor del Oriente, porque puede cargar grandes cantidades de peso y es difícil detenerlo. Llega a pesar entre 600 y 1000 kilos, y a pesar de su tamaño monstruoso, de su fuerza y potencia, este animal es capaz de correr hasta 60 kilómetros por hora. El búfalo tiene una fuerza impresionante de cargar toneladas en sus lomos, aunque el camino esté sucio, empinado, lleno de barro y resbaladizo. Cada vez que el búfalo lleva demasiado carga y el camino se pone empinado, sucio, lleno de barro, resbaladizo, el búfalo usa su doble tracción. ¿Sabes cuál es la doble tracción del búfalo? Consiste en doblar sus patas delanteras, o sea, se pone de rodillas y empieza a subir y a subir. Se detiene por un momento, recobra fuerzas, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo, sube y sube. Se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo, cada vez con más fuerzas y más rápido hasta llegar a la cima. La verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas. Solo así el búfalo puede llevar con éxito toneladas en sus lomos hasta llegar a la meta. Cuanto más peso tiene, más rodillas dobla. Nada lo detiene. El secreto de su éxito es doblar sus rodillas y seguir adelante hasta llegar a la cima. No lo detienen las dificultades, el camino empinoso, el barro, lo resbaladizo. El búfalo sigue adelante y si se cansa, se vuelve a poner de rodillas. El rey David decía: tú me darás fuerzas como las del búfalo. Está hablando de Dios. Le estaba diciendo que en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la angustia, de la ansiedad, el Señor le daría fuerzas para seguir adelante. El salmista estaba diciendo que sus fuerzas provenían de Dios. Y si hay alguien que buscaba a Dios, si hay alguien que doblaba rodillas, este era el rey David. Todos sabemos que David pasó por muchísimas dificultades, pero de todas ellas las libró el Señor.
Por eso, cuando el camino se te ponga cuesta arriba, empinado, sucio, resbaladizo, lleno de barro, de problemas, usa la doble tracción. Las mayores victorias en la vida de un cristiano se ganan de rodillas. Esa doble tracción supera el cansancio, porque cada vez que se pone de rodillas, se levanta con más vigor. Esas son las fuerzas que Dios quiere darnos. Esas son las fuerzas que Dios quiere darte en medio de la dificultad que estás atravesando, en medio de la tristeza, en medio de la incertidumbre, de la soledad, de la angustia, de la ansiedad. Y todos nosotros, los creyentes en el Señor, necesitamos de fuerzas para mantenernos en este camino de fe. Y todos nosotros encontramos esas fuerzas sobrenaturales cuando doblamos las rodillas y buscamos al Señor. Ese es el Dios que amamos, ese Dios amoroso que nos adoptó por medio de Jesús, que nos hizo sus hijos. Es en el Señor que nuestras fuerzas se renuevan. El búfalo se pone de rodillas para llegar a la cima y se levanta renovado, fortalecido. Y así nosotros fortaleceremos nuestra fe y podremos hacerle frente a cualquier dificultad cuando buscamos la presencia de Dios y después actuamos. Porque te habrás dado cuenta que el búfalo no se queda arrodillado, no está arrodillado permanentemente, sino que se fortalece, se robustece y sigue avanzando. Dios es el que aumenta tus fuerzas como las del búfalo. Es una promesa de parte de Dios, es palabra de Dios, y si es palabra de Dios se cumple. Esto hará que tu fe sea inquebrantable. Pero no nos quedemos con eso tampoco. Hay más, hay más. Dice que seremos ungidos con aceite fresca, un aceite renovada. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te renovará, curará tu ser interior, sanará las heridas de tu alma. David está hablando de una renovación o restauración espiritual. Pues eso es lo que precisamente hace Dios en nuestras vidas cuando clamamos a Él y le pedimos fortaleza para poder atravesar las diferentes pruebas. Dios pasa su bálsamo sobre nuestras vidas y nos conforta a través de su Santo Espíritu. Él es el que venda las heridas de su pueblo y pone un ungüento fresco. Cuando pasamos tiempo en su presencia, nada puede ser igual. Nada puede ser igual. Él puede convertir lo más horroroso en algo bello. Pero para que puedas continuar esta batalla, es necesario que recibas la fuerza y la unción que solo proviene de Dios. Solo en tus propias fuerzas, yo en mis propias fuerzas no podría lograrlo. Se trata de estar conectados, de tener una relación estrecha con Dios y alinearnos a su voluntad. El Señor está aquí, en este día. Una vez más se hace presente y camina ahí donde vos estás. Camina en medio de nosotros que somos su pueblo. Es el Dios de David. Es tu Dios y mi Dios. Su palabra se cumple. Sus promesas son verdaderas.
Deja que el Señor renueve tus fuerzas como la de búfalo y la unción fresca del Espíritu Santo restaure tu vida y te llene de paz. Hay un milagro para vos en este día. Te abrazo, te bendigo, te abrazo fuerte, fuerte.